Hermanos, ¿cuántos saben lo que es un eslogan? ¿Alguna vez han escuchado sobre un eslogan? ¿Un eslogan que te sepas? No. Ayudando a construir hogares. Un eslogan es una frase célebre que tienen las marcas, ¿verdad? Como McDonald's. Me encanta. Para pa. ¿Cuál otro? No sé cuál es. Hay bastantes marcas que tienen su eslogan, ¿verdad? Por ejemplo, en universidades es ilumina y libera, o sé más, sé pedagógica. Una vez escuchaba uno de una universidad, de la Universidad Tecnológica, y dice, sé el que hace, ¿verdad? Es su eslogan, su lema, su publicidad. Sé el que hace. Diga conmigo, sé el que hace. Ese es el tema de la prédica de hoy, y para ello vamos a ir al primer libro de Samuel en el capítulo 13. Primera de Samuel 13, el primer libro de Samuel en el capítulo 13. Cuando lo tengan me dicen amén, y vamos a ir al versículo 8. 13, 8, 13. Primer libro de Samuel 13, 8, 13. La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a la letra de la Nueva Versión Internacional. Ahí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que el Señor tu Dios te ha dado. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Tome asiento, hermano. Este pasaje de la Biblia, esta pequeña historia es bastante conocida. Todos conocemos de que Saúl, el primer rey de Israel, desobedeció el mandato del Señor. No tenía que ofrecer un sacrificio, no tenía que ofrecer un holocausto, tenía que esperar al profeta Samuel. Diga conmigo, profeta Samuel. Saúl vio que la gente se desbandaba. Saúl vio que la gente que lo acompañaba lo dejaba solo, porque venían los filisteos, y en la aflicción que le causaba esa incertidumbre de que si Samuel iba a llegar o no, entonces decide hacer el sacrificio por sí mismo. Y nos deja bastante enseñanza este pequeño pasaje. En realidad nos muestra de que hay líderes como por ejemplo Saúl, un líder que no tenía el carácter necesario para imponer su autoridad a las personas de las cuales estaba a cargo. Un líder, una persona que tenía tanto potencial, una persona que en realidad Dios lo escogió y lo dotó de muchas cosas, le faltaba carácter y le faltaba personalidad, le faltaba madurez. Pues eso nos pasa en muchas ocasiones. Cuando las personas nos dejan solos, cuando no sentimos el apoyo necesario, caemos en desesperación. Muchas personas dicen: oh no, es que Saúl le faltó madurez, a Saúl le faltó personalidad. Pero cuando te pones en esa situación, entonces tú logras comprender, entonces tú logras saber lo que sentía Saúl en ese momento. Es cierto, a Saúl le faltó mucha personalidad y le faltó madurez. Pero te imaginas estar tú sabiendo que los enemigos, los filisteos te están rodeando, que están procurando matarte. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? Hubiera salido corriendo con todos los de patadas también. Pero Saúl decide quedarse.
y desobedece al Señor. Y las personas se iban, pero al ver de que Él estaba ofreciendo el sacrificio, entonces eso da a entender de que la gente iba a regresar. Y es lo que nos pasa muchas veces. A veces queremos la aprobación de las personas que nos rodean para que no se vayan, para que no nos dejen solos. Y echamos fuera la aprobación de nuestro Señor. Saúl quizás pudo obtener, Saúl quizás tuvo arrebatar esa confianza al hacer eso, pero perdió algo más importante, que es la aprobación del Señor. Su reino, el establecimiento de su reino, lo perdió todo por darle gusto a las personas que lo estaban rodeando y que en realidad lo habían dejado solo, hermano. Personas que sí eran cobardes, si lo podemos decir de esa forma. No se quedaron con su líder. Entonces su líder cayó en desesperación para que se pudieran quedar. Y eso es solo para contextualizar en realidad, porque vamos a ir siempre a la palabra del Señor, pero ahí mismo en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, ahora en el versículo 19. No cierre su Biblia, no nos vamos a mover de Primera de Samuel. 13, 19, 22. La palabra del Señor dice: en todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaban espadas ni lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que se les afilaran los arados y los azadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Este, a mi punto de vista, en realidad es uno de los pasajes más tristes de la Biblia. ¿Cómo el pueblo del Señor va a depender de su enemigo? Israel dependía de los filisteos, y la palabra del Señor me lo dice, por las malas decisiones de su líder. Y eso es lo que nos pasa. Somos el pueblo de Dios cuando dicen amén. Nada. Somos el pueblo del Señor, pero sabes que en ocasiones nos pasa como el pueblo de Israel, dependemos de nuestro enemigo. ¿Sabes por qué? A veces nuestro estado de ánimo coacciona o coarta nuestra adoración. Entonces quiere decir que si el enemigo me atacó hoy, entonces no voy a venir a la iglesia. Dependo de lo que haga el enemigo. Básicamente eso estaba pasando con el pueblo de Israel. No podía defenderse, no podía hacer nada porque su enemigo tenía todos los herreros. No había quien les afilara una espada porque el enemigo tenía los esmeriles para afilar las espadas. No podían afilar una hoz, no podían afilar un hacha, porque en todo el territorio de Israel no había ni siquiera un herrero y todos dependían de los filisteos. Así es, cuando tú no quieres agarrar la palabra del Señor, entonces estás dependiendo de si el enemigo te atacó hoy, entonces no voy a leer la Biblia, no, que si el enemigo se levantó contra mí hoy, entonces no voy a ir a la iglesia. Dependes de lo que el diablo haga en tu vida para venir a la iglesia. Estás dependiendo de tu enemigo. Estás dependiendo de lo que él haga. Y hablamos tanto de la dependencia que tenemos que tener de Cristo. Nosotros tenemos que ser dependientes de Jesucristo, no dependientes de lo que el enemigo haga. Yo tengo que ser dependiente de la cruz y de la sangre de Cristo, porque me limpia de todos mis pecados, lavado por la sangre de Jesús, no de lo que el enemigo haga para que no venga acá. No tienes que depender del enemigo. No tienes que depender de las cosas que las personas hablan, así como decía mi hermano, venga o no venga a la iglesia, la gente siempre va a hablar, porque hay gente con vidas tan poco interesantes que necesitan hablar de la vida de los demás, gente con vidas aburridas que en realidad necesitan hablar de los demás para sentirse un poquito más de diversión en su vida.
para sentirse feliz. Hay gente con tantos problemas quizás de autoestima que necesitan hablar de los demás para sentir un poquito de subidón de estima hacia ellos mismos y decir, ay, no, es que no estoy tan peor. Siempre van a hablar de ti, porque desde el día que decidiste ser cristiano te convertiste en una carta leída. Todas las personas tienen tus ojos quizás en ti viendo tu error, pero Jesús no ve tu error, ve lo que haces después de eso, ve que si te arrepientes. Eso es lo que hace Jesús. El hombre muchas veces no va a tener misericordia contra tus equivocaciones, pero Jesús ya la tuvo, que murió por ti en la cruz. Así que no tienes que depender del enemigo, no tienes que depender de lo que haga el enemigo en tu vida para venir o no, independientemente de cuán atacado estés siendo, ven a la iglesia, hermano. Independientemente de qué tan atacado estás siendo, venga a la iglesia, hermano, porque nada hay bueno allá afuera, mejor venga aquí. Es que me siento desanimado, no voy a ir a la iglesia. Hermano, cuando se sienta desanimado, venga a la iglesia, aquí Dios lo anima. Aquí una palabra Dios le va a dar, pero allá en la casa aquí. Hermano, a veces se nos olvida la palabra del Señor, que el enemigo solo vino para matar, hurtar y destruir. Si hay una voz que te dice no vayas, hermano, ¿usted cree que es Dios que le está diciendo que no vaya a la iglesia? No, es el engañador, el adversario, el enemigo, y él nunca va a querer nada bueno para ti. Él vino a matarte, hurtarte y destruirte. Eso es la naturaleza del enemigo. Destrucción, ver tu ruina, verte destruido. Pero del otro lado tenemos al Señor, por la cual su naturaleza es el amor. Pues Él es amor, lo declara la palabra. Entonces no dependas de lo que el enemigo hace, sino lo que Dios ya hizo contigo, hermano. Pues no todos los días van a ser iguales. No todos los días van a ser iguales, no todos los días te vas a sentir igual, no todos los días te vas a sentir de la misma forma, con todos los poderes, como dicen las personas, ¿verdad? Para ir a la iglesia y estamos con todo. No, hermano. Pero ahí es donde se ve tu disciplina y tu responsabilidad espiritual también, porque como cristianos también tenemos que ser responsables espiritualmente. Es decir, que si tú sabes que la palabra del Señor dice no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, ser responsable con lo que ya has escuchado, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace es contado por pecado. Estás cayendo en pecado por omisión. Hasta con no hacer nada puedes pecar, así como les dije una vez. Si sabes hacer el bien y sabes lo que está en la palabra del Señor, entonces se te demanda más. Por eso no dependas del enemigo. Así como el pueblo de Israel estaba dependiendo. No, es que no te afilo el cuchillo, voy donde los filisteos a que me lo afilen. No, hermano. Dependencia del Señor y no dependencia del filisteo. Dependencia del Señor y no dependencia de los filisteos. El enemigo no ha dado nada por ti, pero Jesús ya dio todo por ti. Pero ahora esto solo es para contextualizar. Sé que hasta ahorita no tiene nada que ver el tema con el contenido, ¿verdad? Pero ahorita ya lo vamos a ver. En el versículo 22 dice: así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. No había nadie de los israelitas que tuviera una espada, solo el rey Saúl y su hijo Jonatán. Solo dos personas tenían un arma en todo el país, Saúl y Jonatán. Y vamos a hablar de este personaje que en realidad admiro mucho, Jonatán. Por eso el tema de hoy, sé el que hace. Dos personas tenían espada en sus manos, tenían un arma para levantarse en contra del enemigo, pero solo uno lo hizo. Y ya vamos a ver. Vamos a ir al 14:1. Dice: cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá,
vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y vamos a ir ahora al versículo 6. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Diga conmigo: decisión. Jonatán tomó la decisión de levantarse, tomar su arma, tomar a su escudero e ir en contra de la guarnición de los enemigos. Jonatán no esperó a que el otro que tuviera la espada lo decidiera. Jonatán sintió el llamado y Jonatán tomó su arma y se levantó en contra de los filisteos. Hermanos, que muchas veces solo queremos hablar y hablar y hablar e incitar a las personas que hagan las cosas, pero tú no estás haciendo nada. A veces, hermanos, queremos que los demás hagan las cosas, pero nosotros no queremos hacer nada. A veces nosotros sentimos el llamado de hacer algo, pero espero que alguien más lo haga. Jonatán fue el que hizo, no fue el que solo habló, no fue el que dijo después: no, yo ya lo había sentido, pero qué bueno que lo hiciste tú, Saúl. No, Jonatán sintió en su corazón ese celo por el pueblo del Señor, como el pueblo del Señor, el pueblo del gigante de Israel, Jehová de los ejércitos, iba a depender de los filisteos. Yo, teniendo una espada, pudo decir Jonatán: yo me voy a levantar en contra de este pueblo. Yo voy a tomar a mi fiel amigo, a mi escudero, y entonces voy a ir con él. Porque todos pueden decir: no, es que Jonatán tenía más valor. Puede ser, hermano, pero ¿de qué sirve tener la valentía si nunca vas a decidir hacerlo? Nunca vas a decidir hacerlo. Jonatán era una de las dos personas que tenían la espada, pero fue el único que lo utilizó para levantarse. Por eso sé el que hace, no sé el que mira hacer, no sé el que habla y habla y habla para que los demás hagan. Sé el que hace. ¿Qué cosa ha depositado Dios en tu corazón? ¿Qué ministerio ha depositado Dios en tu corazón? ¿Qué idea ha depositado Dios en tu mente? Y esperas que alguien más la lleve a cabo. Si te la ha depositado a ti, es porque tú tienes que hacerlo, hermano. No que esperando que le revele al otro. Ya te reveló a ti, hermano. Si el Señor ya te lo reveló, entonces es tu turno. Tienes una boca para hablarlo con alguien más. Tal vez puedas ser tu escudero. ¿Quién quita, hermano? Pero a veces solo se queda en un pensamiento ahí. No, es que el Señor me dijo que yo tenía que hacer esto. Pero voy a esperar a que le diga a alguien más, porque no me siento preparado, no me siento bien. Entonces voy a esperar que lo haga alguien más. Y cuando tú no lo quieres hacer, entonces llama a alguien más y lo realiza. Entonces tú como quedaste como un pecado por omisión, porque no hiciste lo que sabías hacer. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces el Señor ya llamó a tu corazón y te dijo: mira, hijo, quiero que hagas esto. Quiero que pongas un ministerio, quiero que hables con tu pastora, que si pueden abrir otro ministerio, que si quieres trabajar, que quieres el ministerio de misiones, un ministerio de evangelismo, si quieres unirte al ministerio de alabanza. Hermano, hable. No espere a que se lo revele a alguien más, hable. ¿Sabe qué, hermano? A veces pensamos que Dios le puede hablar a todas las personas menos a nosotros. Y Dios tiene una relación perpetua y personal con todos y cada uno de nosotros. Entonces el Señor ya te dijo a ti: hermano, hable lo que el Señor le ha dicho. A Habacuc le dijo: profeta, anota la visión. A veces el Señor nos habla y se nos olvida como no notamos. A Jeremías le dijo: escribe en un libro todas las palabras que yo te he dicho. ¿Cuántos llevamos un libro de todas las palabras que el Señor nos ha dicho? No, un libro. Un montón de páginas.
no se nos olvida. Y queremos una revelación. Así que, no, es que necesito algo más, claro. Necesito algo que yo diga, sí, viene el Señor. Pero veamos la revelación que pidió. La revelación que pidió Jonatán. Vamos a ir al versículo 8. Dice: bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están los filisteos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Una señal sencilla, hermano. Tomó la decisión de aventarse a hacer lo que el Señor le había puesto en su corazón a hacer, y le pidió la señal, la aprobación del Señor, la revelación del Señor. Una revelación sencilla. A veces queremos una revelación que bajen unos ángeles y que lleguen a nuestra casa y les hagamos tortilla tostada y les demos, o que nos digan, tu pariente Elizabeth ya está encinta, que baje un ángel y que nos hable. Jonatán no pidió eso. Jonatán dijo, si nos dicen que vayamos, entonces vamos a ir, porque Jehová nos va a dar la victoria. Hermano, Jonatán también fue prudente. Con este mensaje yo no le quiero decir que vaya y se vean los dientes por no estar listo. Jonatán pidió la revelación del Señor. Es que, hermanos, a veces confundimos valentía con imprudencia. Y el Señor no ha llamado imprudentes, se ha llamado valientes, que le creen lo que Él va a hacer, pero tienen la prudencia también de hacerlo. La palabra del Señor dice, cuando vayas a hacer una casa, asegúrate de tener todos los materiales para no quedarte a medias, porque si te quedas a medias vas a hacer la burla de tus vecinos. Asegúrate de que el Señor, de que de verdad Dios te ha dicho lo que tienes que hacer y no es mera emoción. Solo habían dos personas que tenían la espada. El primer punto, decisión. El otro punto, revelación. Tienes que tomar la decisión de hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Porque si no, otro lo va a hacer, hermano, qué feo verte descalificado de parte del Señor. Decir, este no lo quiso hacer, entonces voy a elegir a otro. No, toma la decisión de hacerlo, pero ten la precaución de pedirle la revelación al Señor, de pedirle una señal, y no esperes que venga con voz de estruendo. El Señor puede hablar sutilmente. El Señor puede hablar sutilmente a tu corazón también. No hace falta que bajen unos ángeles para que les dé de comer. No. Que te digan llena de gracia. No. El Señor te puede hablar hasta en un susurro, en un viento cálido, en un viento suave. El Señor te puede revelar y te puede decir lo que en realidad quiere que haga. Esa es la revelación que pidió Jonatán. Jonatán tomó la decisión, pero también tomó sus precauciones. Es que él era valiente, no era imprudente. Y a veces confundimos esas dos cosas. A veces, no, yo me voy a tirar a hacer lo que Dios me dijo, y las cosas no salen mal. Y nos dicen, ¿y que no me mandaste aquí? Todo esto es tu culpa. Y el Señor, es que sí quiero que hagas eso, pero todavía no estabas listo. Toma la decisión de prepararte primero, de tomar tu espada, de tomar un escudero. Porque a veces queremos hacer las cosas nosotros solos, hermano. Y la palabra del Señor me dice, mejor son dos que uno. A veces, hermano, los llamados no van a ser solo para ti. También tienes que tener un escudero contigo. También tienes que tener a alguien que te acompañe. También tienes que tener a alguien que sea tu ayuda, quizás en un momento en los cuales va a ser puesta a prueba tu fe. También puede haber alguien que te pueda apoyar, que te pueda animar. Tu escudero, hermano. No solo fue Jonatán, fueron los dos. Fue Jonatán y su escudero. Un valiente. Personas que se levantaron a hacer y no solo se quedaron en palabras, no solo se quedaron en que lo haga Saúl, no solo se quedaron, no es que me voy a someter ahora al enemigo, no, los dos se levantaron y dijeron, ¿cómo es que los filisteos
van a tomar posesión de nuestra tierra y nosotros vamos a depender de ellos de ninguna manera. ¿Cómo es que el enemigo, cómo es que el diablo se va a tomar posesión de tu vida y vas a depender de lo que diga él en tu vida? De ninguna manera. Entonces levántate, toma tu espada y ve a la guarnición de los filisteos. Toma tu espada. Toma tu espada, toma la palabra del Señor. Toma lo que ahí dice, no lo que los demás digan, no las circunstancias, no lo que puedas ver, no lo que te haya dicho una persona para lastimarte. Toma la palabra del Señor, toma lo que está aquí escrito, porque la palabra del Señor es poder. Aquí hay poder. En la palabra de las personas no hay poder. Aquí hay poder. En lo que ha dicho el Señor sobre ti, aquí hay poder. No lo que diga la señora de la tierra, hermano. No lo que diga la vecina, ahí no hay poder. ¿Sabe qué? Porque son humanos y se equivocan. Y mi Dios es grande y no ha cometido ningún error. ¿Y sabe qué? No ha perdido ninguna batalla tampoco. Ahí hay poder. No afuera, hermano. No afuera. ¿Qué importa que la gente hable? Ahí no hay poder, hermano. ¿Qué importa lo que la gente diga de ti? Ahí no hay poder, hermano. Y aunque a veces hasta el mismo pueblo del Señor habla de unos de otros y le olvida de lo que dice Gálatas, teniendo preferencia de ustedes, de unos con nosotros. Se le olvida lo que dice Filipenses, eviten las murmuraciones entre ustedes. Pero ahora el pueblo del Señor está tan sectorizado, está tan fragmentado. Y entonces yo me imagino cómo se ha de sentir el Señor. Yo los vine a unir. Yo vine a que todos fueran lavados por mi sangre, pero ahora se pelean entre ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús oyó eso cuando se estaba dando a sí mismo por todos nosotros? ¿Ustedes piensan de que Jesús se pudo haber imaginado eso? Que iban a hacer eso con su sangre, porque ahora están diciendo, no, es que nosotros somos lavados por la sangre de Jesús, pero aquellos no. ¿Quién te da derecho a decir eso? ¿Quién? ¿Quién te lo ha dicho? Cuando mismo Jesús dijo, Dios no hace acepción de personas. Todos pueden llegar. Todos pueden llegar. Todos pueden ser limpios por la sangre de Jesús, por el perdón de sus pecados. Pero perdemos el tiempo tanto hablando de los demás y no hacemos. Solo hablamos y nunca hacemos. Por eso el tema, sé el que hace, no sé el que habla. No sé el que murmura. No sé el que habla del hermano, no sé el que critica, sé el que hace. A mí si hay algo que me cae mal y en realidad me roba la paz, en realidad hay gente que cuando ve que haces algo y llega a criticarlo, hermano, ganas de decirle, entonces ¿por qué no lo hiciste tú primero si lo podías hacer mejor? Hay gente que se va a dedicar a criticar lo que tú haces para el Señor o lo que tú haces en tu vida secular. Y gente desocupada en realidad, porque alguien que esté ocupado no va a tener tiempo para hablar de ti. Gente sin que hacer. La palabra del Señor me dice en las cartas de Pablo también, ocúpense de sus propios asuntos. No se anden metiendo en la vida de otro hermano. Ocúpense de sí mismo. Queriendo criticar la salvación del otro y ni es salvo usted, no ha nacido de nuevo, y queriendo decir, no, hasta que no es salvo, y ni ha nacido de nuevo usted, ni ha nacido de nuevo yo, y queriendo criticar la salvación del otro, de ninguna manera, no. Las palabras del hombre a veces son como golpes de espada, van a doler. Pero es más importante lo que ha dicho Jesús sobre ti. Más importante lo que dijo Dios sobre ti. Él vino a salvar lo que se había perdido. Si te has sentido perdido, si te has sentido mal, Jesús vino a salvar. Pues Él vino a salvar lo que se había perdido. Quizás te has sentido mal, te has sentido lleno de pecado. Jesús hoy puede limpiar. Porque no te quedaste en palabras. No solo pensaste, voy a ir a la iglesia, pero después te quedaste en tu casa, sino que viviste. Fuiste el que hizo.
Fuiste el que se levantó con su espada y no esperó que aquí alguien más se levantara por él, sino que se levantó así como Jonatán y vino con su espada aquí. Fuiste el que hizo. No esperaste que los demás hicieran, sino que tú lo hiciste. No te dedicaste a hablar, sino que tú lo hiciste. Fuiste un provocador. Ahora vamos a ir al versículo 12, 14, 12. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Recibió la señal. La palabra del Señor me dice en el versículo 13: Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. Los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En el primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Pidió la señal y la recibió. Una señal, no 1000, no 500 que pedimos a veces. No, señores, que si pasa esto va a ser por señal, y pasa. Mejor otra, y pasa. No, mejor otra, y pasa, y pasa. Una señal recibió Jonatán y dijo: no, el Señor nos ha dado la victoria, vamos. Y junto con su escudero, con un compañero, los que iban apuñalando quizás o hiriendo a Jonatán, el escudero los levantaba. Y vamos a ir también más abajito, ahora en el versículo 15. En el versículo 15 dice: cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Hermano, es que el reino de las tinieblas tiembla cuando tú te levantas con tu espada, cuando no te sometes al enemigo, sino que te sometes a Dios. Tú causas algo en lo espiritual cuando no le dices: está bien, enemigo, voy a depender de ti, sino que te levantas y dices: yo dependo de mi Señor, y el Señor me ha dado una espada, me ha dado su palabra, entonces yo voy a ocupar su palabra para defenderme de los ataques del enemigo. Entonces yo voy a declarar lo que dice la palabra del Señor, no lo que me ha dicho la gente, no lo que piensa mi mente, no mi voluntad, sino lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y es nuestra arma, es nuestra espada, hermano. Entonces cuando tú te levantas, agarrar tu espada a la palabra del Señor y no declaras cualquier cosa que venga de tu mente, sino que declaras lo que aquí está, la palabra del Señor. A veces, hermano, por falta de conocimiento de la palabra, a veces declaramos promesas que ni están aquí, hermano. Y la palabra del Señor me dice: las promesas del Señor son en Él, sí y amén. Pero me dice: las promesas del Señor, no las promesas mías, no las promesas que los demás me hagan, sino que las promesas del Señor. Que, hermano, declare, pero declare palabra del Señor, no palabra suya, porque ahí es donde nos pasan cosas, hermano, por andar declarando nuestra voluntad. Hermano, incluso Jesús dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ahora queremos declarar y que se haga nuestra voluntad. ¿A dónde dice eso la Biblia, hermano? Si Jesús se sometió al Padre, ¿quién soy yo para no someterme a Él? Si Jesús dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, yo sé que me va a doler, pero que se haga lo que tú quieras. Si va a ir a la guerra, hermano, vaya con su espada y vaya con la espada afilada, vaya con conocimiento de la palabra, porque ahí va a encontrar la victoria. Pero vamos a ir al versículo 20 ahora. Dice: enseguida Saúl reunió a su ejército. Mire Saúl, ¿no? Enseguida reunió Saúl a su ejército
Todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Hermano, Jonatán era un provocador. Diga conmigo, provocador. Tú eres un provocador cuando eres el que hace, no el que solo habla, no el que se queda con los brazos cruzados. Tú eres un provocador cuando te levantas con tu espada. Entonces ya después, los que no se levantaron, los que esperaban, entonces, sí, vamos a ir a la batalla, ahora que Jonatán ya casi tiene las cosas bajo control, entonces vamos a ir. Es como cuando las personas no creen en ti cuando estás emprendiendo un proyecto, pero ya después cuando lo logran te dicen, yo siempre quería en ti. De verdad, yo siempre pensaba en ti, yo sabía que lo podías lograr. A veces te van a comportar así contigo. Quizás nadie te va a acompañar a la batalla. Pero ya cuando ganes la batalla, ya cuando seas un provocador, ya cuando seas un rompedor, vas a provocar avivamiento también. Y vas a provocar que las demás personas se levanten también a pelear en esa batalla. Vas a provocar un avivamiento, un rompimiento. Y el Señor te ha dicho, tú eres cabeza y no cola. Tú no fuiste hecho para estar detrás de un provocador, sino para ser un provocador, para provocar un avivamiento, para provocar un rompimiento, para ser el que hace y no el que dice que va a ser y de ahí ya no. No el que dice, no, es que voy a esperar a que me revele alguien más. No, si el Señor te reveló a ti es porque el Señor quiere que tú lo hagas, hermano. Y dile a alguien, tal vez es tu escudero, tal vez va a ser tu paje de armas, tal vez va a acompañarte codo a codo en la batalla. Sé el que hace, sé el que hace. Vamos a ir al versículo 21. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán, y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Así el Señor salvó aquel día a Israel por una persona, un provocador y alguien que lo siguió. Alguien que yo voy a estar contigo, decidas lo que decidas, yo voy a estar contigo, un escudero. Así puede salvar hoy el Señor a Gamaliel. Se levanta uno con su espada. Habían dos personas con espada, pero solo se levantó uno y después todos lo siguieron. Entonces ahí puedes ver de que si en realidad existen los provocadores. Jonatán fue un provocador. Jonatán era un valiente, no un imprudente. Jonatán fue el que hizo y no que dijo que iba a hacer, sino que nomás dijo, quizás nadie me va a acompañar, solo le voy a decir a mi escudero. Entonces se levantó y le dijo a su escudero, y el escudero le dijo, yo voy a ir contigo, decidas lo que decidas. Entonces, cuando estás acompañado de una persona que comparte la misma visión, que comparte lo mismo que el Señor te ha dado, entonces ahí hay victoria. ¿Sabes por qué? Porque lo vemos en la palabra del Señor con Jonatán, y lo vemos en la palabra del Señor en el día del Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, estaban en el mismo sentido. Qué feo es juntarte con personas que no comparten tu misma visión. Qué feo es juntarte con personas que no comparten lo mismo que tú piensas o lo mismo que el Señor te ha dado. En la unidad está la victoria. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre todos, y como Él quiso, la palabra del Señor me lo dice, y fue porque estaban unánimes juntos. Porque no dijeron, lo vamos a hacer, y de ahí se fueron, como algunos lo hicieron, sino que perseveraron hasta el final y dijeron, nos vamos a quedar aquí hasta que el Espíritu Santo venga. Y el Espíritu Santo se derramó, y fue el primer avivamiento en la iglesia. Entonces ese es el mensaje de hoy. No te quedes solo en palabras, hazlo. No te quedes solo en la revelación, hazlo y comunícale a alguien. Puedes encontrar tu escudero para tu ministerio,
que te va a acompañar en este largo trayecto y en esta batalla. Póngase de pie, vamos a orar. Buen Dios y Padre celestial.